Bienvenidos, queridos hermanos, a un programa más de Proyecto Dominus Tecum. Este día tenemos una invitada especial con nosotros. Tenemos a nuestra hermana Tatiana. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días y buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto de tenerla acá en el canal. Ya este programa lo habíamos tratado de planificar ya desde hace un tiempo y gracias a Dios por fin se ha dado y la tenemos por acá. Así que bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, hermanos, antes de dar inicio a este programa, vamos a encomendarnos a nuestro Señor, ya que es un tema bastante fuerte, bastante importante que se toque, y pues queremos pedirle a nuestro Señor que sea Él quien conduzca el programa de esta tarde. Me disculpo que ando bien abrigado, hasta con guantes me van a ver, pero aquí está haciendo mucho frío en Medjugorje. Bueno, vamos a dar inicio. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria para pedirle a nuestro Señor que nos ilumine. Lo voy a rezar en latín. Los que puedan rezar en latín nos acompañan y los que no, pues nos acompañan en español. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a este programa. Tenemos una valiente guerrera que viene a aportarnos un poquito de toda su vivencia, de su conocimiento, ya que es bien importante que esclarezcamos todos estos temas. Así que quiero dejarle a Tatiana entonces el espacio para que pueda platicarnos un poquito de su vida y cómo ha ido esta historia en la cual ha tenido diversas luchas, pero que con nuestra Madre Santísima ha logrado regresar a la casa del Padre. Es así, todo para gloria del Señor. Bueno, quiero contarte que yo vengo de una familia, primero que todo, de padre y abuelos masones. ¿Ok? Yo crecí en una casa donde sí, efectivamente era una casa éramos católicos, no practicantes, pero sí el rezo del rosario, eso me lo inculcó mi mamá desde bien pequeña. Nosotras rezábamos bastante el rosario. Yo fui a un colegio católico eh, y bueno, tuve una infancia como todos los niños, ¿no? Vivo en una escuela católica, padres católicos y sí, así más o menos fue mi infancia. Excelente, significa que dentro de su infancia, a pesar de tener este detalle de que su papá y su abuelo fuesen masones, no hubo Sí. nada anormal, nada, o sea, fue una infancia normal. Una infancia bastante normal. Desafortunadamente, cuando fui creciendo, bueno, mis padres tomaron caminos separados y yo seguí viviendo con mi mamá hasta el punto que me casé. Me casé muy jovencita. Me casé muy jovencita y, eh, bueno, tuve 3 hijos. Cuando tuve mi hija más pequeña, quiero contar de que esto tal vez es algo muy personal. Tenía un matrimonio bastante desdichado, si quieren, pero claro, uno quería seguir adelante y bueno, también por el bienestar de los niños. Eh, el matrimonio no duró y yo empecé en ese punto, tenía mucho estrés, entonces empecé a tomar unas clases de yoga para poderme desestresar y tener paz, porque no tenía paz en lo absoluto. Am, a este punto quiero dar una pausa y volver un ratito para atrás. A mis 15 años, Mario, eh,
mi padre, yo vengo de una familia croata. Mi padre nos trajo un periódico que venía de la antigua Yugoslavia, donde narraba las apariciones de una virgen en un lugar chiquitito que se llama Medjugorje. Esto fue a fines de los 80. Y entonces eso siempre quedó en mi corazón, pero sin embargo lo veía tal vez un poco lejos en mi adolescencia, ¿no? Eh, y bueno, como yo te decía, pues seguíamos con el rezo del rosario con mi mamá y todo, así que fui creciendo. Bueno, pausa otra vez y volviendo al tiempo un poco más actual. Me casé y tomamos caminos separados también, mi ex esposo y yo. Eh, y yo estaba en búsqueda de muchas cosas porque realmente no tenía paz, pero realmente tampoco volví a mi fe. ¿Ok? Hasta que, bueno, tomé estas clases de yoga, como yo te contaba, como les contaba, y hasta cierto punto debo decir que en un primer momento yo decía, oh, esto me trae bastante tranquilidad, esto es solamente para ejercitarme. Pero las clases de yoga me llevaron a otras cosas. Hasta cierta mañana, mi hija menor, cuando aproximadamente tendría unos 3 años, me dice, mami, ¿tú te acuerdas cuando yo era niño y era un sacerdote y era celta? O sea, ¿de dónde una pequeña de 3 o 4 años puede sacar esa información? Que honestamente ni yo la tenía. Eso me llevó a buscar un poco más. Eso me llevó a buscar un poco más porque yo, cuando comenté con otras personas, eh, y ahí empezó mi error, empecé a comentar con personas, me decían, esa niña es luz, a esa niña tienes que ayudarla para que no se vaya a desviar en el camino. O sea, mira hasta qué punto el enemigo utiliza cosas que sabe que va a lograr su cometido si es que nuestra fe no es fuerte. Y debo admitir que en aquel momento mi fe no lo era. Y perdón que le interrumpa, ¿en algún momento se supo cómo ella se dio cuenta, o sea, cómo ella supo esta información? O sea, Ella de dónde salió? no tiene idea. El día de ayer yo conversé con ella eh, y nos acordamos de ese tema y ella hasta el día de hoy no lo sabe. Ella simplemente lo dijo. En otra oportunidad, yo ahí empecé a buscar, lo más próximo que tuve de información fue el Reiki. Y yo, pues, ante mi hija, preguntarme, por ejemplo, otro día vino con un bowl de naranjas, perdón, de mandarinas, los gajitos ya pelados. Eh, entonces los tiró encima de mi cama y me dice, ay mami, mira qué gracioso, estos parecen runas. O sea, ¿dónde una niña tan pequeña puede tener estas palabras en su boca? O sea, para mí esto era, realmente esta niña es, no me acuerdo cómo le llamaban en aquel tiempo, niña cristal, niña arcoíris, no me acuerdo, pero entonces tuve que buscar mucho más. Y yo soy de las personas que a mí me gusta indagar o investigar. Si me atrae un tema, pues me gusta investigar. Entonces me puse a investigar mucho más allá del Reiki. Bueno, sin necesidad de decirlo, avancé, 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 hasta que me convertí en Reiki Master. Quiero decir que había una serie de símbolos y señales involucradas que nosotros no tenemos idea de qué se trata todo eso. Mismo que en el yoga. Posturas, nosotros mismos nos volvemos unos símbolos de algo que no sabemos de qué se trata. Bueno, yo seguí avanzando, seguí con más búsquedas, hice cristales, trabajé con cuencos de sonido, cuencos de cuarzo, trabajé con geometría sagrada, haciendo esencias de geometría sagrada. O sea, todo lo que caía a mí lo sentía tan rico de experimentar y tan rico de seguir indagando y era una fuerza que me seguía jalando y jalando y jalando y jalando. Incluso me metí a un instituto a estudiar ya un poco más formalmente un poco de medicina oriental aplicada a la nueva era, ojo, hasta ciertas disciplinas que se inventan por ahí. Y mi vida iba teniendo menos y menos y menos y menos sentido. Eh,
También en ese tiempo empecé a hacer meditación, empecé a ir a mis clases de budismo. Y lo más grave y lo más triste es que llevaba a mi hija conmigo, a mi hija menor, que el día de hoy ella tiene 22 años. En ese tiempo, ¿cuántos años tenía ella cuando empezó a ir a las clases? Claro, Macarena iba al budismo aproximadamente entre unos 6, 7 años. Ella ya era una niña que meditaba, fíjate, era una niña de Wow, luz, ¿te das cuenta? sí. Entonces, pero, a ver, eh, el pensar es que los budistas son gente muy pacífica, muy tranquila. No quiero hablar mal de la gente, ni mucho menos, solamente quiero expresar lo que siento que ocasionaba en mí. Lejos de todas estas prácticas de brindarme una paz, me obligaban a ir más adentro y más adentro y más adentro de mí, que es todo lo opuesto a nuestra fe, Mario, que eso es algo que yo no entendía en ese momento. O sea, el Señor muere con los brazos estirados en la cruz para abrazarnos. Y todas estas prácticas te llevan al individualismo. O sea, este principio de amar al prójimo no existe, porque tú estás pendiente de tu propia iluminación en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, realmente no es lo que a veces nosotros pensamos. De hecho, investigando un poquito después, eh, por ejemplo, las prácticas de Tantra, de budismo tántrico, otra vez, no quiero ofender a nadie, implican múltiples parejas de orden físico, lo cual no está en nuestras Sagradas Escrituras. Entonces estaba yendo contra todo principio nuestro, contra todo principio. Y yo eso lo veía como muy elevado, Mari, como muy elevado. Bueno, después leí cierto libro que indicaba que nosotros vivíamos muchas vidas, imagínate, que vivíamos muchas vidas. Entonces, ya para esto, yo les había contado que mi matrimonio se había separado, se había destruido, y para mí eso me siguió ahí llamando la atención. Muchas vidas o nuevas oportunidades de hacer algo mejor en la siguiente vida, imagínate. Mi tristeza y mi soledad y todo esto era tan fuerte que otra vez dejándome llevar también de consejo, empecé a frecuentar brujas, pensando que existían las brujas buenas o brujas blancas, que lo que único que querían era darnos, si quieres, un poco de consejo de cómo llevar un poco mejor nuestras vidas y como de darnos una alerta cuando hay cosas feas. Múltiples ocasiones me dijeron que me habían hecho daños y brujerías. Yo tuve un accidente cuando era jovencita y una de las brujas me dijo, en un accidente de auto, que de verdad que fue bastante serio. Nos dijeron que eso era también una brujería. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lograba eso? Pues yendo a los chamanes. Yo viví en Perú hay muchísimos de esas prácticas. Eh, Cuando empecé a ir a una de estas brujas como consejera ya, increíble, ¿eh? Como consejera de mi vida, si quieres, eh, ella, de acuerdo al libro que yo había leído, ella me decía, ven, vamos a llevarte, vamos a hacerte una regresión. Entonces me tumbaba en una cama y me hablaba cosas, yo al día de hoy ya no me puedo acordar, o sea, no te podría decir qué me decía. Me tumbaba en la cama y yo iba teniendo un montón de visiones extrañas, eventos, si quieres, cosas hasta que se veían muy reales, muy reales. Entonces ella paraba ahí en ciertos momentos y ella, de alguna manera, no sé cómo, me iba sanando en el proceso. ¿Okay? Llegó a tal punto todo esto que yo tenía esa necesidad de estar bien, de poder estar bien primero que todo conmigo misma para poder tener bien. Imagínate, yo tenía 3 hijos en ese momento. Que fui donde otra persona a que me lea las cartas, y no solo cartas, sino es increíble, pero
utilizan tarots hasta de ángeles, supuestamente. Es una tristeza, ahora lo veo así, me da mucha tristeza. Que me fui con un grupo de desconocidos a un pueblito perdido en Perú, en la Sierra de Piura, en el norte de Perú, un pueblito donde el acceso era tan difícil que uno tenía que hacer muchas horas de bus, muchas horas de un bus más pequeño, luego un camión que te llevaba al pueblito y hasta burro, hasta burro me tocó en ese viaje. Fuimos a dar donde un chamán que supuestamente tenía unos poderes increíbles. Nos dio en la sesión de la primera noche, que era en un lugar como muy oscuro, de piso de barro, o sea, una casita muy rudimentaria en lo alto de la colina y siempre todo con mucha oscuridad. ¿Okay? Nos dio a tomar San Pedro, que es una droga súper potente que hay en Perú de un cactus, que te hace, ¿cómo se dice? Eh, te drogas y te hace ver cosas. Alucinar. Alucinar, esa es la palabra, gracias. Pues sí, y el efecto dura toda la noche, duraba toda la noche. No se alcanzan a imaginar la cantidad de sombras aterrorizadoras, aterrorizantes que alcanzaba a ver. Yo lo único que quería, claro, en ese momento sí, me acordaba de juntar mis manitos y decir, por favor, Señor, que se acabe esto, porque no te puedes controlar, no lo puedes controlar. Yo me acuerdo estar sentada en un rinconcito y unas sombras aterrorizadoras. Al día siguiente nos hicieron ir a una laguna que tenía poderes increíbles, le llamaban, incluso, mira que no caía en cuenta, miren qué fuerte cómo te envuelve todo esto, que a veces hay señales que te indican que eso no está bien, pero no nos queremos dar cuenta por la búsqueda de querer tener paz. Ahí no está la paz. La laguna se llamaba la Laguna Negra. Uh-huh. Entonces el chamán sacó una especie de paño que ellos usan y empezó a sacar todos sus artefactos, entre ellos calaveras, o sea, cabezas, plantas, utilizan ellos la hoja de la coca para hacer adivinaciones y cosas. O sea, incluso participé en estos ritos paganos sin saberlo. ¿Dónde estaba todo lo que me impulsaba primero a aprender el Reiki y más adelante, ahorita les cuento en otras modalidades que me metí? Era ayudar a otros. En ningún momento yo estaba buscando el ocultismo, porque yo no fui criada así y porque no es mi naturaleza. Regresé a Lima después de esa jornada sintiéndome peor. Nada de eso funciona, porque todo eso es en el otro lado, es el lado del enemigo. Siguió pasando el tiempo y un detalle bien importante, ya en aquel momento yo no identificaba qué era abrir portales de lo oscuro. En aquel tiempo, mi hija pequeña, Macarena, la que les estaba contando, que me acompañaba a todas las clases de budismo y tal, se va a la casa, en la casa, por la noche se va a tomar un vaso con agua. Entonces, a lo que ella se va a la cocina, toma su vaso y estalló en pedazos chiquitititos el vidrio del horno de la casa. Y los vidrios le cayeron encima. Gracias al Señor a ella no le pasó nada. Ayer que conversaba con ella, un poco también conversando, le estaba contando del encuentro que íbamos a tener el día de hoy, me decía, mamá, a mí no me dejaba de buscar una niña con un vestido blanco. No me producía ni miedo ni nada. Simplemente era una niña que siempre estuvo ahí. Y me decía, muchas cosas pasaban en la casa. Yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta. Bueno, pasó un poquito del tiempo y también me enteré que mi mamá en su juventud, otra vez movida también por estas amistades que le decían, oh, te están haciendo algún daño y esto, ella participó de una ouija, otro portal, ahí hay otra alerta más. Entonces, bueno,
pasó el tiempo y yo contraje fiebre en Malta, y la fiebre en Malta, la bacteria me estaba comiendo las vértebras en la parte baja. Llegó un momento que ya no podía caminar, no podía caminar. Y bueno, fue admitida al hospital y qué tal, y me ayudaron un poco, pero caminaba cojeando. Y no les he contado esto, pero yo trabajaba para una aerolínea. Yo era flight attendant en aquel tiempo, lo soy desde que tenía 21 años. Y, y yo no me imaginaba la vida sin poder caminar bien, sin usar mi uniforme, sin usar los taquitos del uniforme. Entonces para mí eso era muy complicado, iba a perder mi trabajo. Eh, entonces, ya en aquel tiempo yo ya estudiaba pues este aplicativo de medicina oriental con cuarzos y aplicado a la nueva era, ¿no? Entonces me dice la chica que era la dueña del instituto, que era se volvió amiga mía, me dice, está viniendo X persona, no quiero ni dar el nombre de la persona, Mario, porque no me parece conveniente, ni tampoco el nombre de la práctica, solamente me referiré como sanación R. ¿Está bien? Perfecto, sí, perfecto, está bien. Así evitamos Entonces, la curiosidad malsana. es que la curiosidad es muy peligrosa, te lleva a campos donde realmente nosotros no conocemos y la astucia del enemigo es tremenda, tremenda. Bueno, Exacto. entonces me contó de esta sanación R y entonces me encantó el tema, me encantó el tema porque esto te regresaba a ser el ser humano que tú fuiste creado, porque habíamos perdido, según esta forma, habíamos perdido algunas hebras en el ADN, lo cual nos evitaba de poder, oye, oigan esto, amigos, co-creadores del destino, o sea, ya y nosotros ya nos convertíamos en dioses también, ¿ok? Entonces me pareció fantástico. Eh, Entré cojeando, pero cojeando bastante, bastante a esta sanación R, me hicieron una práctica primero, y debo decir la verdad, y eso es el engaño y la ilusión que el enemigo nos da para que entremos más de lleno. Salí caminando, entonces yo dije, esto es para mí. Una vez más, arrastré a mi hija menor a esto, porque como era una niña de luz, entonces quería que tuviera la mejor calidad de instrucción para que no se vaya a ir al lado de la no luz. Ella entró y me dijo, cuando salió, yo la esperé, eso fue a los próximos días, y me dice ella, le digo, ¿y cómo te fue, hijita? Y me dice, súper, súper bien. Ok, fantástico. Ya ella tendría quiero pensar que tendría unos 8 años en este tiempo, 8 o 9 años. Podría estar equivocada, fuera tal vez 10, pero 8 o 9 años más o menos. Y le pregunto, hijita, ¿y qué tal adentro? ¿Qué tal la clase? Yo me quedé esperándola, conversando con mi amiga, qué sé yo qué. Me dice, mira, lo que te ofrece la sanación R, y pongan cuidado cómo a los niños les van metiendo cosas, me dice, veces, haz de cuenta que tu vida fuera un vaso con agua, y así me hizo con gestos. Tu vaso de agua lo han llenado con un agua que se volvió a través de los años turbia. Era un agua cristalina, pero se volvió turbia. Lo que la sanación R te da es la posibilidad de sacar el corcho, que se vaya el agua, metes el corchito otra vez y lo llenas otra vez de agua cristalina. Y ahí está, ahí está. Entonces yo me quedé impresionada. Inmediatamente, desde luego, me involucré. Me involucré en el taller, en el seminario. Eran unos seminarios a una gran escala que no se alcanzan a imaginar, en los mejores hoteles, eran de las mejores galas que yo he visto de verdad hasta este momento. Viajé a otro país, en ese momento viví en Perú, pero tuve que viajar a otro país para hacer el seminario. Hice el seminario y de una forma súper orgánica, ni siquiera forzando, empecé a hacer como amistad primero con la persona que me dio la sanación, que ella era en aquel tiempo la traductora de este señor, que era el regalo a través de quien venía esta capacidad de nosotros de poder ser dueños de nuestra propia sanación y co-creadores de nuestras realidades.
empecé a conocer a esa gente. Es como que hubiera habido un imán con estas personas que eran los directivos, por decir una cosa. Y bueno, hice el primero el curso para ser facilitadora de este tipo de sanación. Hablaba de ser catalizadores, hablaba de muchas cosas, hablaba de que éramos parte del universo y que, como les comentaba hace un segundito, iba a reinstaurar esta hebra que había sido desconectada para que no tuviéramos conocimiento y no pudiéramos ser co-creadores de realidades. Bueno, fantástico. Llegó el momento de volverme facilitadora de otra práctica de esa misma suerte de terapia alternativa, que lo que trataban de hacer era volver a conectar esa hebrita, ¿ok? Con la Tierra y con el universo. Entonces tú te convertías más o menos como una antena catalizadora de todo ese poder del universo, oigan bien, de todo ese poder del universo para atraer a otras personas esa cajita de regalo que tú y tú podrías abrirla y obtener todas esas bendiciones y sanaciones. Pues esta noche me hicieron este ritual. La primera noche duraba 2 días este ritual, y trabajaban recuerdan que dije que había estudiado geometría sagrada y tal, pues eran muchos puntos axiotonales donde tú operabas muchas formas de geometría sagrada. Entonces, ya mi parte de, ok, acá había un poco de ciencia, entonces esto no es solamente bla, bla, bla. Eso fue lo que a mí me llamó mucho más. Esa noche, el día de la primera sesión de reconectar esta hebra de mi ADN, me llegué muy cansada, muy drenada llegué al apartamento donde me estaba quedando. Y intenté dormir, me fue muy difícil dormir. Cuando finalmente me estaba quedando dormida, ahí empezó Ahí empezó algo bastante fuerte y complicado para mí, bastante fuerte diría, pero que tampoco logré identificar. Me empecé a ver como ¿cómo se dice? Remolino, en un remolino que era como algo así hacia adentro, en un remolino que me iba llevando abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y en esa trayectoria iba viendo símbolos de diferentes modelos, de diferentes tipos, desde cosas como símbolos hasta como dibujos, como podrían ser como, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero como esos símbolos egipcios, una cosa así, pero eran muchos símbolos de cosas que yo no conocía. Todo era como muy oscuro, sin embargo, por momentos podías alcanzar a ver cosas doradas, cosas rojas, eh, pero todo muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro. Eh, esa noche fue muy fuerte, y yo hice la pregunta al día siguiente porque me tocaba todavía el día 2, que era parte del proceso, y terminar el curso para poder yo administrar todo eso. No, eso es parte de volver, de que puedas volver a tener todo tu conocimiento que se te fue quitado al cortarte esa hebra de tu ADN. O sea, ¿qué estaba pasando? Estaba teniendo una iniciación en lo oscuro, en lo oscuro. Y yo no me daba cuenta. Yo más bien era feliz porque yo decía, wow, ahora voy a poder ayudar a cuánta gente. Bueno, Sí, en cuando esencia, estaba... perdón que le interrumpa, en esencia sí había sido partícipe de un ritual esotérico bastante fuerte, bastante peligroso, pues, y Ujú. ya estaba pasando a un plano totalmente diferente. Sí, sí, fuerte, 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 de verdad. Serio, donde con toda honestidad yo lo que quería era hacer el bien a las demás personas, y ante mi ignorancia, he allí la importancia de saber más de nuestra fe, de conocer más, de leer la Biblia, de leer catecismo, todo, porque
es muy fácil cuando estás en desconocimiento que el enemigo te lleve para su lado y te lleva. Bueno, si yo terminé el curso y como imán, una vez más, me llaman para que me haga facilitadora. O sea, no solamente que yo de este tipo de sanaciones y de estas conectemos la hebra que se te desconectó para que seas también tú un Dios, ¿ok? Eh, Me fue al mismo país, ahí hice el curso, eh, hicimos un grupo, fuimos un grupo de gente y fue muy simpático además, muy simpático fue el tema. Eh, Creamos como una amistad grande. Desde allí empecé a viajar por muchos países dando seminarios. Parte de las cosas, y esto también yo no me daba cuenta, que nos decían era que nosotros no podíamos dar esto de gratis. Que cuidado, ellos se enteraran, porque es toda una organización, ¿eh? Toda una organización. Cuidado, ellos se enteraran porque, primero que todo, los precios eran por numerología y había que respetar eso para que se den las sanaciones y se dé esta conectada de hebra. Una sanación de media hora, ¿puedo decirlo? ¿Cuánto, sí? Por Sí, una claro. sanación de media hora. Es importante que lo diga porque también así pueden ver las personas el grado o sea, a pesar de que funcionaba con poderes demoníacos, pero el grado de estafa que puede llegar a ser también. Uh-huh. Y hoy, oye estos precios. 30 minutos, 30 minutos, y no importaba que estuvieras presente o a distancia, y no importara que estuvieras en full concentración, porque ya a través de tus manos ya habían sido iniciadas para ser catalizadoras de todo este poder del universo, ¿ok? 30 minutos de tu tiempo y podías estar en el teléfono chateando si quieres, pero mientras movieras tus manos, estabas bien, $150, presencial o a distancia. La sesión de dos días que te conectaba esa hebra que les contaba el ADN, $333. Cuando yo me he encontrado con gente en los seminarios y me metí en problemas por eso, me encontré con gente una señora que tenía cáncer y para poder pagar el seminario que se hizo en la ciudad de Miami, la señora vendió su casita en Cuba, desesperada por sanarse. Hizo el curso eh, para ella poder ser facilitadora y poder vivir de eso también, otra vez, con ese deseo de servir a otros, ¿ok? Y la señora, como habían ciertas plantillas que había que seguir, la señora no las siguió correctamente y no pasó. Y me la asignaron para que le dé una sesión adicional por la cual ella me tenía que pagar. Y me metí en problemas porque no le cobré. ¿Cómo le iba a cobrar? No le cobré. Bueno, en ese tiempo me mudé, eh, dejé mi trabajo. Yo era flight attendant, como les decía, de una compañía americana con base en Lima. Dejé mi trabajo. A lo largo de todos esos años también, no está de más contarles que hacía, por ejemplo, mis viajes eran a la India, mis viajes eran a templos budistas en Japón, mis viajes eran a llenarme mucho más de toda esa sabiduría de Oriente en este sentido. Eh, Me mudé a los Estados Unidos y seguía, y en este momento pues ya como que mi nivel había avanzado un poquito más. Me había puesto a traducir a esta persona que no hablaba español, a este señor facilitador de todo esto. A ese punto ya mi ego era gigante, porque yo también era otra iluminada igual que mi hija ya a ese momento, ¿no? Y podía más. Habían momentos en los que yo escribía cosas sin pensar que estaba escribiendo, y eran unas cosas rarísimas. Entonces me fui a un taller de canalización con una señora que también es de Estados Unidos. Hice un taller de canalización y wow, o sea, wow. Ya mi ego era tan grande, pero mi soledad
y mi tristeza interna eran más grandes aún. Hice eso, hice 2 tipos de terapias más que ni siquiera voy a mencionar los nombres. Una de ellas, eso no lo voy a mencionar. Hice 2 terapias más eh, y, y un día, entre todos estos viajes, yo también salí de mi trabajo, ¿verdad? Porque para mí era, yo pensaba que podía vivir con lo suficiente, o sea, ni siquiera, perdón, estoy equivocada, porque para ellos no había el suficiente, uno tenía que pedir abundancia, porque abundancia somos merecedores. Entonces, que yo iba a vivir en absoluta abundancia, siendo buena y sanando a la gente por el mundo, porque hasta ese punto en mi cabeza no cabía que nada de esto podía ser malo. Asistí en el diciembre del 2012 en el Tecuesta Circle, allí en Miami, en Brickell, había un círculo de los indios tecuestas. Y vinieron personalidades de la nueva era de todo el mundo a hacer sus sesiones. Ahí estaba metida también. Luego conocí a un señor en cuya se basó mucho esta terapia que hice por mucho más tiempo, que les decía, esta terapia R. Este señor escribió un libro así de gigante que tiene un aspecto de Biblia, tiene aspecto de Biblia. A este señor supuestamente lo abdujeron unos extraterrestres y le pasaron todo este conocimiento. Um, sí, no voy a decir el nombre del libro tampoco para no crear curiosidades, pero era el libro que hablaba. Tú abrías y en tu ignorancia y de lo metido que uno está en ese otro lado, el libro te contestaba lo que le preguntabas. Conocí al Señor, me fui con un grupo de personalidades de la nueva era a Cancún. Había una conferencia mundial de la nueva era en Cancún, obviamente para ir a las pirámides, y estaba también este señor. Quiero contarles que en esta terapia R, para que vean cómo son engañosas estas cosas, no solamente estaba el aspecto espiritual, porque no solo alcanzaba sanación espiritual, sino física, pero entonces, para tú poder tener y poder explicar una sanación física, necesitamos de la ciencia. Check, eso también estaba cubierto, estaba cubierto. Hay un físico, un médico, que en la Universidad de San Petersburgo, él ha hecho un libro y como a nadie le gustaba hablar de la ciencia en las charlas, yo hablaba de la ciencia porque me llamaba más la atención, donde él habla de cómo se puede corroborar científicamente todo esto. Incluso creó una máquina que, que, que leía eh, ciertas, como que el cuerpo despide ciertas energías, no quiero ir más allá para... y entonces esos puntos axiotonales que hablábamos, como que te leía a ver qué estaba bien, qué no, en fin, la ciencia estaba involucrada. Habían escritores, era una cosa que realmente era o sea, era el Congreso Mundial de la Nueva Era, y así se llamó. En ese tiempo, como les comentaba, era traductora de este señor, entonces me tocó estar allí. Muchas ceremonias en las pirámides en Cancún. Mi vida seguía siendo muy vacía. Cuando me mudé a Estados Unidos, yo no, o sea, busqué, obviamente vendí mi casa y me tenía que comprar algo acá también porque venía con mis hijas. Y es como que una casa en particular la vi un día en una página de internet y esa casa fue. Es una cosa que como sea conseguí esa casa que vi en internet, una casita muy pequeña. Quiero contarles que ya se habían abierto muchas puertas muy feas y yo no me daba cuenta, obvio. Compré la casa y nos mudamos ahí. Quiero contarles todas las cosas que pasaban en esa casa. Yo tenía un lago atrás, un canal que pasaba atrás de mi casa y tenía mi terraza llena, evidentemente mi casa llena de cristales y de figuras y de cosas extrañas que ya se imaginarán.
Para mí ese era el árbol de la vida que estaba ahí atrás. Bueno, qué suerte que conseguí la casa con el árbol de la vida. En esa casa pasaban muchísimas cosas. Por ejemplo, yo vine con mi perrito, me lo traje de Perú. El perrito, en ese tiempo mi mamá, bueno, mi mamá vive conmigo y en ese tiempo también. El perrito uno de los días salió despedido por todo el pasillo, así, como si algo lo estuviera empujando. Mi mamá se quedó fría. ¿Qué está pasando en esta casa? Eh, Luego, una noche, del cuarto de mis hijas salían personas, luces, en forma de personas, no sé, entidades, quiero decir, salían, salían. Y mis hijas miraban traumatizadas, mis dos pequeñas hijas traumatizadas. Lo curioso es que la niña de vestido blanco que les había contado la seguía buscando mi hija menor. O sea, ella seguía. O sea, no había, aparte, o sea, tierras más lejanas que no pudiera esta niña seguir a mi hija. Una de las veces en esa casa se empezó a abrir y cerrar la puerta del baño y del costado del cuarto de mis hijas. Mi mamá estaba durmiendo en mi cuarto y mis hijas trataron de salir del cuarto y la puerta de mi cuarto donde estaba mi mamá también se cerró. Entraron aterrorizadas, tuvieron la peor de sus noches en esa casa. Otra vez, como yo estudiaba piedras, entonces yo las revestía de matites según yo para protegerlas. Y el pulsera de matite de mi hija salió despedido. Lejos de, lejos de, qué sé yo, traer un sacerdote a mi casa, yo seguía llenando mi casa de pócimas y fórmulas y aguas mezcladas con geometrías sagradas y cada día la vida era peor. Eh, yo tenía una vida bien vacía, de verdad, muy, muy vacía, muy solitaria, muy... Tenía amigos, pero no tenía nadie. Adentro todo lo tenía vacío. Eh, Corría el año 2013, creo, y volví a volar. Me volvió a contratar una compañía acá, eh, esta vez ya europea, no americana. Entonces tenía muchos viajes a Europa. Entonces ahí fue donde hizo clic. Uy, la Virgencita de Medjugorje, de verdad que mi papá decía la Virgencita de Yugoslavia. Mientras tanto, mi casa era patas arriba, como les digo, era una cosa de verdad, era una casa como de las películas de terror, o sea, feo. Eh, y llegué a Medjugorje. ¿Cómo llegué a Medjugorje? Me fui sola, me fui a Dubrovnik, que ahí es mi familia, y me alquilé un carro y dije, yo me voy para Medjugorje hoy. Y quiero llegar antes de las 12, porque quiero ir a la misa central. Entonces me fui eh, y en ese año hubo muchas lluvias muy fuertes y la carretera estaba por trechos, estaba como inhabilitada. Me costó mucho llegar, mucho, pero llegué y llegué a misa. Eh, Nada más estaba entrando en la ciudad y me rompí en llanto, me rompí en llanto. Y ahora lo puedo decir un poquito mejor, porque generalmente cuando me acuerdo de eso, es como que lo volviera a vivir. Fui a misa, no podía contener el llanto, subí al Potbordo, ya eso era, el encuentro con la Gospa fue lejos de, a ver, lejos de yo sentirme juzgada, ¿ok? Porque realmente había estado militando del otro lado, o sea, ejército activo, sin darme cuenta. ¿Qué hizo ella? Yo sentía, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho de tu vida, bienvenida hijita de vuelta a casa. Todavía a mí me emociona mucho esa parte. Eh, mi vida cambió, pero les voy a repetir las palabras exactas de mi hija.
mamá, las guerras que teníamos y luchas espirituales fueron muy fuertes y continuaron siéndolo. O sea, yo me alejé de todo eso, pero fue así, boom, chao, se acabó todo. Saqué todos los libros, quemé todo lo que tenía, boté todo. Pero las luchas siguieron constantes, constantes. Yo no sé si por ahí alguno de nuestros hermanos viva esto o le pase algo de esto. La constancia, la fe y la oración es lo único que te ayuda a salir, porque al enemigo no le gusta que te salgas de sus filas, pero ni un poquito. No le gusta y te sigue molestando y sigue molestando. Seguí yendo a Medjugorje, bueno, bendito sea el Señor, me dio esa bendición de trabajar en una aerolínea y hasta ahora trabajo en una aerolínea, eh, lo cual me permitió ir una vez y otra vez y otra vez. eh, y quiero decir que a pesar de las situaciones, a pesar de las condiciones de vida, a pesar de los cambios, a pesar de problemas de salud, eh, que haya tenido, ella nos sujeta de la mano para llevarnos a su hijo y ese es el único camino, el más seguro y el más corto. Todo lo que les he contado, ahora he tenido como que también sentí esta necesidad de contarlo porque así como mi intención era buena para que la gente no sufra y poder brindar algo de mí para sanación de otras personas, por favor se los pido. No volteen a esos caminos, no busquen eso. La Gospa y el Señor son lo mejor, nuestro mejor apoyo, nuestro todo. Buscar ese camino significa hundirse mucho más en lo desconocido, mucho más en la soledad, en la desesperanza. Eso. Así es, y es impresionante escuchar el testimonio por todo lo que se encontraba viviendo Tatiana y luego de la visita a Medjugorje, su mundo le cambia. O sea, lo que se vive en Medjugorje es algo impresionante. Yo sé que muchos pueden quizás tener dudas, muchos pueden incluso no creer en Medjugorje y cada quien está en la libertad de creer o no creer, ya que las revelaciones privadas no son dogma de fe. Pero créanme que por sus frutos los conoceréis y los frutos que se dan acá en Medjugorje en las personas que vienen son enormes. Nadie viene a Medjugorje y se va de Medjugorje igual. Nadie. Y es como entrar a nosotros que estamos acá, que vivimos acá, muchos podrán decir, ya se acostumbraron, ya están. No, o sea, siempre es lo mismo. O sea, cuando nos ha tocado irnos, que ya muy pronto también nos va a tocar volver tenemos una misión en Centroamérica en Semana Santa. Ese despedirse de Medjugorje es como si les han quitado a su mamá o a su papá. O sea, es una lloradera de impresionante y muchos dirán, pero qué exagerados, de cada rato están allá, ¿no? O sea, así se siente. Salir de Medjugorje es como salirse de un pedacito del cielo y contar los días para volver a Medjugorje. Es Contar muy los días curioso, para volver. Sí, perdóname, pero es curioso lo que dices porque eso es lo que yo hago. Yo trato de ir 2 veces al año. Eso es lo que yo hago, Mario. Cuento mis días para llegar a Medjugorje. así es. Y me gustaría preguntarle, ¿hubo alguna experiencia especial en específico cuando estuvo acá en Medjugorje? ¿Hubo algo que le haya dicho a usted, ya no más? O sea, porque Medjugorje fue como ese alto, pero ¿hubo alguna vivencia, hubo algo que le haya Sí, dicho como, ya basta? sí. Eh, en primer lugar, yo obviamente no me confesaba desde la primera comunión, creo, o tal vez desde mi adolescencia. Incluso para mi matrimonio, que tuve matrimonio religioso, tuve porque gracias al Señor tengo la anulación. Fue muy irregular, no tuve ni confesión, muy irregular. Entonces, me acuerdo esa noche, eh,
en uno de los restaurantes eh, que me gustaba ir, ya estaba varios días ahí, en uno de los restaurantes que a mí me gustaba ir, eh, me dice el dueño, ¿te molesta si se sienta alguien más en tu mesa? Porque está muy lleno. Y yo dije, no, 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 no hay problema. Era muy, yo me acuerdo que era con las personas mayores, yo tenía muy poquita paciencia, ¿ok? Y se me acerca una señora y un señor muy mayores. Entonces dije, fabuloso, ahora me van a estar conversando y yo lo que quería era estar en silencio. La señora me contó, era una señora irlandesa que apareció así de la nada. Me dijo, me contó cómo ella y su esposo, que ya habían fallecido durante la guerra, habían ido a llevar ayuda a la gente en Medjugorje. Me contó la historia, un poco más allá, como de vivencia ya de allí adentro. Me contaba cómo, por ejemplo, yo sabía que no habían alcanzado a atacar Medjugorje, pero ella me contaba que era como si fuera una especie de manto que cubría Medjugorje, y ahí sí que no llegaba, pero ni una balita, nada. Y me contaba muchas cosas. Entonces ella, entre otras cosas, conversamos y mira, me dice, ¿te quieres confesar mañana? Me pregunta, ¿te quieres confesar mañana? No solo confesar, ¿te quieres confesar mañana? Y yo, sí. Y me dice, listo, nos encontramos en misa mañana. Y yo estaba esperando que me iba a decir misa de 10, no sé, algo así como para dormir un poquito. Me dice, nos encontramos en la misa croata de las 6 de la mañana en ese tiempo. Entonces, entonces estaba como llena la misa y ojo, yo a esa señora la había visto una sola vez. No me preguntes cómo, y ya ese momento yo sí como que yo decía, pero ¿por dónde empiezo con el sacerdote a confesarme? Se va a espantar de todo lo que le voy a contar, porque realmente es un espanto. Y la señora me encontró y me dijo, ya hablé de ti a un sacerdote amigo mío, es un canadiense, es un sacerdote muy bueno, muy cariñoso con las personas. Me llevó donde el santo Leopoldo Mandich, me dijo, recemos acá, porque tanto los confesores, porque no lo encontrábamos al sacerdote, no lo encontrábamos. Empezamos a rezar. Lo tenemos aquí arriba, por eh, cierto, a Leopoldo Mandich, aquí arribita está. oh, ya lo vi. Sí. Oh. Entonces, pues lo encontramos. Tuve la confesión más hermosa de mi vida y eso fue, en inglés se diría como un turning point, así como lo que me hizo así, crack. Yo me sentía muy culpable porque estaba consciente ya de lo que había hecho, no porque alguien me lo haya dicho, sino porque ya mi corazón lo sentía. Eh, no fue una confesión de confesionario. Caminamos por los jardines detrás de la explanada. Ahí fue mi confesión con él. Por ratos nos sentábamos, por ratos caminábamos, yo lloraba mucho. Le conté al sacerdote todo lo que les estoy contando y otras cosas más, digamos, más personales, de cosas que habían pasado en mi vida. Eh, y yo le decía, padre, pero tengo un poco de vergüenza de seguir contando todo esto porque siento que se va a espantar. O sea, mi vida ha sido terrible, terrible. Pero él hizo mucho enfoque en si yo estaba dispuesta a que eso, perdonen el ruido, mi perrito está ladrando, perdón. Eh, él no se enfocó nunca en eso, él se enfocó en el perdón, él se enfocó en el que el Señor no nos juzga, el Señor nos recibe de brazos abiertos, o sea, si realmente tienes un arrepentimiento profundo y sabes que eso no se va a volver a hacer, eso para mí, yo creo que el mayor problema que yo sentía era que no me sentía digna de que Dios me quiera. No me sentía hija digna, o sea, no me sentía muy poquito. Es un Dios tan bueno, no puede querer tanto a esta persona, a esta hija suya, que lo ha crucificado cada día de su vida, que lo ha bofeteado cada día de su vida. O sea, ¿quién soy yo para merecer su perdón? Me sentía indigna, 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 pero amada a la vez. Era una situación como complicada. Volví a ir y volví a ir varias veces, ya de ahí mi vida cambió, de ahí volví al Rosario
de ahí volví a ir a misa. Por tiempos mi fe se iba enfriando, ¿ah? O sea, no ha sido perfecto desde ahí. Mi fe se iba enfriando y, y era tiempo de volver a casa, era tiempo de volver a Medjugorje. Y otra vez y otra vez. Yo no le voy a decir que la Gospa me ha dicho cosas, pero dentro de mi corazón habían como instrucciones, si quieres, de cosas que debía de hacer en mi corazón. Eh, otro tiempo de cambio profundo, profundo, fue hace ya un par de años. Me fui a un retiro con Padre Yoso. Yo traía esta culpa tremenda, tremenda, de no ser digna, de no ser digna. Y bueno, fui a este retiro que realmente terminó de cambiar mi vida. En este retiro yo había pasado por muchas cosas, divorcio, como les había contado, perdí la custodia de mi hijo mayor, mi ex esposo se lo llevó cuando él tenía unos 7 años, eso me llevó a más depresión para mí. Eh, Me quería quitar a mi hija más chiquita, pero nunca lo pudo lograr, por eso es que viajé a Estados Unidos solo con mis hijas. Eh, y entonces era toda esa cantidad de cosas que me hacía sentir insegura, indigna, poco amable, no de amable de buena gente, sino poco merecedora de ser amada. Aprendí con el Padre Yoso que no solamente el Señor nos ama tan profundamente y solo porque sí, porque Él es nuestro Padre y porque sí nos ama, sino que el camino de la oración realmente es el único camino. O sea, oren hasta que la oración sea el motivo de su alegría, y punto. Y lo dice la Gospa también. Eh, Eso fue un antes y un después para mí. Me enseñó a que, por ejemplo, todas esas cosas vividas, todo eso que mi hijo me lo quitaron y tal, si hasta cierto punto esos han sido cruces, amarlas, porque una cruz no es algo negativo. La cruz son momentos de purificación, es decir, hay que tomarlos con los brazos abiertos y con el corazón abierto. Son momentos que el Señor, son caricias del Señor que nos regala. Aprendí eso. Son caricias del Señor que nos regala para que de alguna manera podamos seguir avanzando, podamos dejar todo ese peso del alma un poquito atrás. Suena a veces hasta contradictorio. Eh, Allí hubo para mí, para mí estuvo ahí el momento más fuerte, digamos, de cambio de vida, de aprender que todas esas cosas que había vivido eran caricias del Señor. Soy muy bendecida, eh, simplemente porque soy su hija y ya. Como lo somos todos, en verdad, como lo somos todos. Ahí es donde yo sentí que era el cambio más grande, en verdad, en mi vida. Incluso, no sé si a veces sucede esto, cuando, al menos esta es mi experiencia, ¿no? Cada vez que he ido a Medjugorje, claro, uno llega lleno de todo ese amor, uno llega muy lleno a casa. De alguna manera, son dos cosas que suceden ahí. ¿Por qué la Gospa nos invita? Porque uno no va a Medjugorje. La Gospa te llama. Y cuando la Gospa llama, nos vamos, hay que ir. Eh, bueno, pero debo decir que no solamente en Medjugorje. O sea, ella también está en todos lados. Si no podemos ir por cualquier motivo, no importa. Ella está con nosotros igual todos los días, todo el tiempo. Entonces, eh, era un poco como, en mi caso, era un poco, sentía la responsabilidad y ese llamado de difundir. O sea, no estaba yendo porque estaba yendo. En mi corazón, esa era parte de lo que decía, sentía como un mensajito al corazón de, esto no, mijita, esto no es así. Tenemos que difundir. Ella nos quiere a todos nosotros, ella nos necesita para trabajar con ella. Todos, a todos. Y la otra cosa que me dijo no que me dijo, digo, que sentí, que saqué, que rescaté de experiencia, fue
Desde hoy, es importante para todos nosotros caminar al lado de un sacerdote. Es muy importante tener una guía espiritual, hermanos. Súper, súper importante, porque por más, la fe se va fortaleciendo, pero hay momentos en los que puede decaer y eso es normal, somos seres humanos y el enemigo se puede aprovechar. Entonces, una guía espiritual es súper, súper importante. Esos fueron los tiempos de cambio y fue un poco también tiempo de preparación para mí, porque llegando de esta última vez, eh, inmediatamente llegué, por ejemplo, me habían encontrado unas células cancerígenas en la lengua y siento que estaba preparándome para, digamos, ¿cómo se dice? Ciertas cositas que iba a tener que enfrentar, ¿no? También. Bueno, me hicieron la cirugía, se hizo todo, se dio todo súper bien y gracias al Señor salió todo bien. O sea, no sé, es como que nunca nos desampara, nunca. Así es. Así es, siempre está con nosotros. Como dijo Tatiana, aunque no se pueda venir hasta acá a Medjugorje, Nuestra Señora siempre está con nosotros. La clave es que nosotros sepamos que ella camina siempre con nosotros y que es nuestra madre, está siempre presente. Más de algunos se ha de preguntar qué significa Gospa. Gospa es como se le Ah, llama acá en Medjugorje a Nuestra Señora, a Nuestra Madre Santísima. Ya la mayoría que nos sigue en el canal ya está acostumbrado al término de Gospa, pero más de algunos no. Entonces, Gospa significa señora en croata y se le adjudica solamente a Nuestra Señora el nombre, Gospa. Entonces, si lo escuchan Gospa acá, es eso, Nuestra Señora. Y ujú. bueno, ¿qué más decirles? Que el mensaje que nos da Tatiana es para todos nosotros. Independientemente cuál haya sido el proceso para llegar hasta acá de todos, Nuestra Señora nos necesita, nos necesita. Somos un equipo. Ese ejército del Santo Rosario, por ejemplo, que se une todos los días en la mañana a rezar el rosario con nosotros desde Medjugorje. Ese ejército del Santo Rosario también, además de rezar el rosario, tiene que llevar ese apostolado a más personas, tiene que llevar la oración, tiene que llevar el ayuno, tiene que llevar ese auxilio a más hermanos. Y lo primero es a través de nosotros, de nuestro testimonio de vida. Y es bien importante eso, tener esa escuela de Medjugorje, esos frutos, hacerlos vivos y llevarlos también a los demás. Y bueno, Tatiana, gracias por habernos compartido pues parte de su intimidad, de su vida, de todo lo que ha vivido. Sabemos de que todo esto son experiencias a veces dolorosas para nosotros, pero que traen frutos a muchos otros corazones y también es un aviso para muchos que tal vez están iniciando o incursionando en esto o que les llama la atención para que se den cuenta que es algo serio, que Satanás no está jugando y él los va a devorar de un mordisco cuando pueda. Y gracias a Dios tenemos personas como Tatiana o como su servidor en algún momento también, que los que ya vieron mi testimonio igual, yo incursioné también en ocultismo. Entonces somos personas que lamentablemente tomamos malas decisiones, pero que nuestro Señor nos ha traído de vuelta y a través de este aprendizaje, a través de estos testimonios, darse cuenta que nuestro Señor nos ama y que nos tiene una misión especial para cada uno de ustedes. Así que no sé si quiere dar unas últimas palabras ya para despedirse, algún mensaje que tenga para la audiencia que le ha escuchado este día. Bueno, primero que todo, darles las gracias y de alguna manera expresar que quizás hasta cierto punto el Señor haya permitido que hayamos quizás experimentado todas estas cosas para luego ser capaces de decir a otros hermanos nuestros, por favor, ese no es el camino, no vayan por ahí. Por favor, estamos viviendo tiempos de mucha tribulación, mucha, 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 en todos los aspectos, en los jóvenes, en los trabajos, en nuestras casas, en nuestras propias familias. Nuestra única respuesta de verdad, es la oración, es la Eucaristía, es la misa, es el ayuno, es la guía espiritual de un sacerdote. No olvidemos eso, no olvidemos que el Señor está presente en la Eucaristía, por favor. Es como ese impulso y esa fuerza que nos da para seguir adelante y siempre con los pies en la tierra, pero mirando hacia el cielo. Amén, así es.
Bueno, muchas gracias, Tatiana, por su tiempo. Gracias por haber estado con nosotros y haber aceptado esta invitación. Para gloria al Señor. Amén. Y aquí la vamos a esperar cuando regrese a Medjugorje. Nos vemos prontito. Ya casi, ya nos encontramos pronto. Y bueno, para ustedes, hermanos, si en algún momento desean venir a Medjugorje, ya saben que se puede venir a Medjugorje de forma individual, se puede venir en peregrinación, pero lo importante es que si ustedes vienen acá a Medjugorje, eh, pues conozcan un poco de las actividades o de lo que se va a hacer acá. Nosotros tenemos a su disposición peregrinaciones todo el tiempo acá. Tenemos próximas peregrinaciones saliendo en junio y saliendo en julio-agosto. La de junio es para el aniversario de las apariciones de Nuestra Señora y la de julio-agosto es para el Festival de la Juventud. Si alguien está interesado en venir con nosotros, aquí abajo les vamos a estar dejando el correo electrónico y el número de WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros. Les contestará nuestro hermano Guido Bondanza, que es el encargado de contactarse con ustedes y con mucho gusto les apoya para darles toda la información. Bueno, ha sido un gustazo haber compartido con Tatiana este día, haber compartido este testimonio. Esperamos, hermanos, que haya llegado hasta sus corazones y que pueda dar frutos espirituales para ustedes y para sus cercanos. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. Que vivan. Hasta la próxima.